Y médicos en Colombia realizaron un trasplante de corazón a un niño de tan solo 10 años, el primero que se lleva a cabo en este país en tiempos de pandemia. Los doctores hablan acerca de los retos que representan estas intervenciones en medio de la emergencia sanitaria. Pese a las dificultades que se presentan, reiteran el mensaje frente a la importancia de donar órganos y tejidos para salvar vidas. Pilar Salcedo nos amplía la información en el siguiente reporte. El trasplante de órganos y tejidos constituye una práctica médica, pero también social, que no logra consolidarse por el escaso nivel de donantes en el mundo. Para que este tipo de intervenciones de alta complejidad se lleven a cabo, se requiere no solo de conocimientos médicos y científicos, sino de la participación de los individuos, quienes son los que permiten que se desarrollen los trasplantes a partir de la donación de órganos. Por tanto, la oportunidad de un paciente de ser trasplantado depende de la disposición de estos individuos a donar sus órganos. En ocasiones no lo hacen debido a creencias religiosas, mitos o incluso al miedo al tráfico de órganos. Justamente Inglaterra cambió recientemente su ley de donación de órganos, considerando donantes a todos los adultos cuando fallezcan, salvo que ellos mismos o su familia se opongan. El cambio legislativo se produjo tras constatar que a pesar de que el 80% de los ingleses consideraría el hecho de convertirse en donante, menos del 40% llega a completar el papeleo. Desde ahora el consentimiento se da por sentado y el papeleo se hace, pero para renunciar a la donación propia o de un familiar. Ahora bien, hay que mencionar que debido a la pandemia por COVID-19, uno de los grandes damnificados por la crisis sanitaria ha sido la trasplantología. El mayor número de la actividad se ha postergado para después de la pandemia y la mayoría de los programas han limitado la realización de trasplantes a casos urgentes o que tengan por sus características grandes dificultades para trasplantarse. A pesar de este panorama, encontramos en Colombia el caso de un niño de 10 años, quien fue el primer paciente pediátrico del país en recibir un trasplante de corazón en medio de la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19. Vale la pena mencionar que en este país datos de la Secretaría de Salud muestran que más de 2.550 personas se encuentran en la lista de espera de donación de órganos solo en la capital y más de 4.000 en todo el país, un escenario que evidentemente se torna más complejo debido a los retos que implica desarrollar un procedimiento de este tipo por la escasez de donantes y el refuerzo en los protocolos gracias a la pandemia. El doctor Antonio Figueredo Moreno, jefe de cirugía de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, entidad en la que se llevó a cabo con éxito la intervención del menor, hace referencia a su diagnóstico y a la complejidad de la enfermedad con la que el pequeño llegó para ser tratado con urgencia. El niño presentaba una miocardiopatía dilatada idiopática. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Quiere decir que su corazón creció de una forma anormal y la función contráctil fue disminuyendo poco a poco hasta llegar casi a un momento en que es incompatible con la vida. Ante la situación, el niño fue incluido en lista de espera para trasplante. Mientras esperaba por un donante, se encontraba en UCI con medicamentos que pasaban a través de sus venas para mantener las funciones mínimas de su corazón. En una lucha contra el reloj y un tiempo diferente por la pandemia, encontrar un donante se convirtió en un gran reto. El mayor número de nuestros donantes son donantes adultos. La cantidad de donantes pediátricos es mínima, lo cual quiere decir que cuando un paciente pediátrico requiere un corazón para ser trasplantado, pues tiene muy poca posibilidad porque la mayoría van a tener una desproporción en tamaño con respecto a la que él está necesitando. Entonces, esto hace que obtener un donante adecuado para un paciente pediátrico sea mucho más complejo. De repente llegó la noticia que se estaba esperando. Había un posible donante en una ciudad cercana a Bucaramanga y se iniciaron los análisis para determinar si era compatible. En 4 horas y media se realizó el rescate del órgano, que había que extraerlo de forma segura del donante y transportarlo al hospital, y el trasplante como tal. Sin embargo, si se tiene en cuenta esta ardua coordinación, son entre 24 y 30 horas de trabajo. No solamente se ha presentado disminución en el número de donantes, sino que hemos entrado en la dificultad de tener que hacer pruebas específicas para detectar que el donante esté contaminado con la enfermedad COVID-19 y esto implica mayores retos desde la logística, teniendo en cuenta además que no tenemos vuelos comerciales
para desplazar a los equipos de trasplante, para enviar las muestras de laboratorio, que no siempre se hacen en forma completa en los lugares donde los donantes se pueden encontrar. Contactamos también a uno de los coordinadores de trasplantes de la FCB, Fernando Quintero, quien hace referencia a los aspectos más importantes a la hora de realizar trasplantes de manera segura y más en tiempos de pandemia. Estos trasplantes deben ser realizados en instituciones habilitadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Protección Social de la Salud para dichos procedimientos. Lo otro también importante es la compatibilidad que debe tener el órgano del donante con el receptor. Estos estudios se realizan para poder determinar si son compatibles y a este paciente es el que se le realiza el trasplante. Tercero, la evaluación realizada por el médico coordinador de trasplantes y el grupo de trasplante al donante para determinar si los órganos se encuentran en unas funciones óptimas y si no tienen ningún tipo de infección. Sobre todo en esta época de pandemia de COVID-19 se deben realizar las pruebas PCR para determinar que el donante está libre de infección y poder tener órganos óptimos para ser trasplantados y poder preservar la vida de los receptores. Y también la protección del personal de salud y el aislamiento del receptor en el momento de hacer la realización del trasplante. Debe estar en un ambiente aislado, en una unidad de cuidado intensivo o sala de aislamiento, y todo el personal de salud que va a estar en contacto con los receptores deben tener sus medidas de protección tanto para evitar un contagio al receptor como ellos mismos vayan a tener una infección del COVID o de otro tipo de infección. El menor trasplantado se recupera satisfactoriamente y así como él, miles de niños buscan a través de la donación de órganos una nueva esperanza de vida. La invitación que hago hoy a ustedes es a que tomen la decisión de donar órganos. Informen a sus familias que su último deseo antes de fallecer es la donación de órganos y de tejidos para poder ayudar a todas esas personas en lista de espera para poderlos ayudar a continuar viviendo en este mundo. Entonces la invitación es a que una vez tomen la decisión se la expresen a sus familiares de que quieren ser donantes de órganos y ser donantes de vida. Aunque ya han aparecido publicaciones con los primeros reportes sobre pacientes trasplantados que tienen diagnóstico positivo del SARS-CoV-2, su manejo clínico y evolución aún representan temas de estudio. Informó para Express News Pilar Salcedo.